que se ha tomado con toda justicia la agenda los últimos días. La violencia en general ha dado espacio para muchos comentarios, columnas y espacio de reflexión, sobre todo en el año que viene. Con ello vamos a presentar a nuestro panel de conversación, que hay tantos temas, y queremos partir por Sebastián de Polo. Muy buenas noches, Sebastián, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Bien, pues Natalia González también, muchísimas gracias por estar aquí de vuelta. Buenas noches, gracias Matías. Que esté muy bien. Luz Poblete, gracias por estar aquí, Luz. Muy buenas noches a todos. Y yo les prometí el anuncio del regreso del decano, de un histórico, Francisco Pancho Vidal, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Partamos al tiro entonces por él. Sí, pues. Por Pancho Vidal. Hablamos de una semana donde ha estado marcado por distintos episodios de violencia, por delincuencia. Y yo quiero preguntarle por lo que pasó en Plaza Italia el viernes. Ha ido pasando muchos viernes seguidos. Pero lo que pasó concretamente, usted que es reservista, que es militar, ¿qué le pasa cuando ve que incendian el monumento del general Baquedano? Una aclaración. Yo soy un reservista en sueño, diría un masón, desde que estoy metido en política. Mire, pero más allá del monumento, a mí me parece, y aquí rompo con mi sectora, realmente intolerable que en la principal ciudad de la capital sepamos que todos los viernes a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 9, se toman la... ¿Y por qué rompe? Disculpen, ¿por qué rompo con mi sector? ¿A su porque sector yo no le importa? Converso con mis compañeros, esto, no, pero que la represión... Pero espérate un poquito. Para mí, el orden público es de la medida más progresista que pueden existir. Porque en la dehesa no se toman la avenida no sé cuánto. Pero la gente perjudicada en la Alameda son miles y miles y miles. Imagínate lo que es cortar el tránsito entre 5 y 9 todos los viernes. Entonces, ¿cuál es mi tesis? Que para mí eso es intolerable. ¿Y qué es lo que se debería hacer ya que es intolerable? Interior. Te prometo, el otro día me acordaba. No puedo entender que no se pueda evitar los incidentes entre las 5 y las 9. No puedo entenderlo. O sea, operativamente, uno como ministro del Interior, en ese tiempo teníamos doble dependencia, pero era administrativa en defensa y operativa en interior. Pero yo conversaba con los generales de la zona. No quiero hacer de esto un punto político. Lo que no puedo entender es que nadie prevenga el hecho. Fíjate que el otro día leía que llegaron a las 5 de la tarde, pero ahora por Pigonono. Bueno, no es tolerable esa violencia. Ahora, espérate un poquito. Para justificar que eso no puede suceder, la fuerza del Estado de Derecho tiene que actuar impecablemente. Sebastián de Polo, ¿cómo tomas las palabras de Francisco Vidal, que en mi sector, me refiero a la oposición, debe ser, ¿no? O la centro-izquierda. Una parte de ella, al menos. ¿A ti te parece tolerable, usando la misma palabra de Francisco? ¿Qué pasa lo que pasa viernes tras viernes? O sea, yo creo que aquí hay un fracaso del orden público. Entonces la pregunta, porque ese es el hecho, ¿no? El hecho concreto es que hay un fracaso, ¿no? Y eso creo que nadie podría decir que no. O sea, ¿a ti no te parece justificable? No, yo digo, es un fracaso de que tengamos una ritualización de la violencia todos los viernes en cualquier parte, ¿no? Entonces, pero tenemos que ir como a cuáles son las razones de ese fracaso. Y yo creo que lo que está pasando todos los viernes hoy día es básicamente una un enfrentamiento contra carabineros. O sea, la institución que debiera velar por el orden público está en una crisis de credibilidad y de legitimidad muy, muy profunda. Entonces, el instrumento que tenemos para sostener el orden público no tiene legitimidad ante la gente. Entonces, lo que se genera es hay movilización y hay violencia, sí, ¿no? Pero también, hace 2 semanas atrás, y a mí eso es lo que me impacta, de que todo el mundo puso el grito en el cielo por una estatua, y 2 semanas atrás, una profesora que salió a hacer una manifestación pacífica recibió un balín en el ojo y tiene comprometida la visión. O sea, el problema que estamos teniendo con Carabineros es un problema que es de tan complejidad que no puede hacer su trabajo. Y además vemos de que el trabajo que debiera hacer Carabineros en otros ámbitos de la sociedad tampoco lo hace efectivamente. O sea, lo que está pasando con la delincuencia, lo que está pasando con el narcotráfico, lo que está pasando en muchas poblaciones donde todo el mundo está asustado porque llegan los cargamentos de droga y salen los fuegos artificiales. O sea, lo que tenemos es una ineficacia de la policía. Entonces, hay que pensarlo eso. Al tiro, solamente para complementar, porque tengo una experiencia concreta.
Ya, pero vamos primero con Sí, para que hablen todos primero. Natalia, ¿a ti qué te parece esta evaluación y este diagnóstico que hace Sebastián de Polo de por qué ocurre lo que ocurre hoy día en Plaza Italia todos los viernes? Sí, y yo de hecho me declaro un poco también sorprendida con las palabras de Francisco, de que le cause sorpresa de por qué no se puede prever o por qué no se puede actuar eficazmente en la Plaza Italia o en otras zonas del país. ¿Por qué te produce sorpresa? Me produce sorpresa porque yo creo que es bastante evidente que parte de esa poca eficacia tiene que ver con una convicción como sociedad y cuánto respaldo le damos a la acción de Carabineros. Porque cuando tú dices tiene que actuar de manera impecable, ¿significa eso que entonces el margen de error que la sociedad o que ciertos sectores están dispuestos a tolerar ante el uso legítimo de la fuerza que puede hacer Carabineros es cero? Si el margen de error es cero, yo creo que estamos en un problema enorme, porque es imposible pedirle a cualquier institución, además sometida al estrés que ocurre todos los viernes en ese sector de la capital, pedirle un margen de error cero. Entonces, cuando nosotros le damos el uso legítimo de la fuerza a Carabineros, como sociedad tenemos que primero tener la convicción de apoyar esa acción de uso legítimo de la fuerza, que yo creo que hay ciertos sectores, grupos políticos que no la apoyan decididamente. Y en segundo lugar, si tú le exiges a Carabineros un actuar sin margen de error alguno, entonces al final les estás pidiendo un imposible. Y ante el imposible, creo yo, nadie está obligado. Entonces por eso es que cuando uno dice no actúan eficazmente, no previenen eficazmente, bueno, los hechos hablan por sí solos, ¿no es cierto? Es bien difícil contrarrestar eso. Pero mi justificación para eso es que nosotros como sociedad ex ante tenemos que apoyar el actuar de Carabineros, lo que no significa ser complacientes con los errores que se cometan, pero estar dispuestos a que se cometa un error. Paula Narváez dio a entender que había inacción de parte del gobierno en casos como estos, que no tomaban las medidas adecuadas. ¿Tú haces una crítica como partidaria del gobierno en cómo ha manejado situaciones de este tipo? Yo creo que el poder vivir en paz requiere el esfuerzo conjunto. Yo en lo que sí estoy de acuerdo es que para haber llegado a estos niveles de violencia como sociedad o en estas manifestaciones, yo me quedo un poco con las imágenes de cómo partimos, ¿no? Yo creo que lo que es intolerable e inaceptable es la muerte de niños baleados por encerronas de autos, digamos, por un robo. Que ya exista ese nivel de miedo y ese nivel de temor de no poder salir ni siquiera con tus niños a ningún lugar porque pueden ser baleados en cualquier momento y muertos, creo que eso me parece inaceptable para cualquier sociedad. Dicho eso, creo que lo que ha fallado es el Estado. Pero cuando digo el Estado en su conjunto. O sea, aquí tenemos un sistema judicial que también lo hemos sabido por años, de puertas giratorias respecto a estos delincuentes, porque son verdaderos delincuentes. También el gobierno en poder respetar, no la inacción, porque yo creo que yo estoy de acuerdo con Natalia, yo creo que aquí ha habido una poca convicción de parte de una sociedad de poder darle las atribuciones que corresponde a nuestra institucionalidad. Y sabemos que estamos en una crisis profunda respecto de eso y que deja estos vacíos y por lo tanto de estos vacíos ocurre esta flexibilidad o laxitud respecto de lo que cualquier manifestante puede hacer todos los viernes, porque teníamos las marchas. Yo me acuerdo, gobiernos anteriores, todos los jueves la marcha de los estudiantes, que claramente a veces terminaban en manifestaciones un poco más violentas, qué sé yo, pero uno sabía que era una manifestación por un tema, con un objetivo, y creo que las del viernes no tienen ninguna motivación más que hacer daño. Y creo que eso tiene que ser respondido por todo el Estado en su conjunto. Aquí tenemos leyes que están pendientes respecto de la seguridad pública, aquí hay un gobierno que se siente amarrado desde la institucionalidad poco convencida respecto del apoyo a Carabineros de Chile y por supuesto también el Poder Judicial que tiene grandes falencias de poder hacer de estos casos que puedan realmente ser condenados y perseguidos. Francisco, ¿tú querías agregar algo, Sebastián? Y yo deja de complementarte una pregunta respecto a lo que dice Daniel Jaude hoy día, de que la declaración del Ejército de Chile respecto de lo que ocurrió el viernes allí es deliberante y por lo tanto hay que pedirle la renuncia al comandante jefe del Ejército. ¿Tú estás de acuerdo con todo eso? No. Yo creo que siempre en esta materia, por la historia de Chile, hay un punto de fricción muy delicado. El Ejército, en mi opinión, defiende el símbolo que es Baquedano y sobre todo el soldado desconocido que está abajo. Pero no creo que sea pertinente que el Ejército trate a otros chilenos como antichilenos, porque eso inmediatamente te trae la historia. Entonces, pésimo quemar al general Baquedano. Pero eso es un error. Pero el horror de quemar a dos chilenos es más horror, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Deliberó?
deliberante la declaración? Yo creo ¿Hay que está en pedir el la límite. renuncia? Está en el límite. Si usted fuera presidente, porque postulaste recién. No, yo llamaría la atención de que una institución permanente de la República, el Ejército de Chile, empiece a calificar a los chilenos, entre chilenos y antichilenos, nos vuelve al lenguaje que conocimos, ¿no? Ya, pero le llamaría le haría un llamado de atención. Está obvio, pues. O como ministro de Defensa, por ejemplo. Eso es lo que usted corresponde, fue. pues. Ya, pero no le pediría la renuncia. No, comandante pues en esa jefe es del otra ejército. cosa, otro nivel. Ya. Lo que pasa es que quería complementar. Mira, yo en los últimos 10 días he estado apoyando a candidatos, concejales, alcaldes, en terreno. Conchalí, Independencia, Cerro Navia 2 veces, Lo Prado, La Cisterna. Pero mira, aquí tengo un problema que estamos en una tormenta perfecta. ¿Qué es lo que yo me junto no con los militantes, con los vecinos de carne y hueso reales? Demanda número 1, más carabineros y más detectives. Angustia número 1, la delincuencia. Después viene lo que sabemos, salud, pensiones, sueldo. Pero viene la tormenta. Entonces me voy al detalle, yo porque como soy obsesivo, en las cisternas el viernes, suponte. La comisaría, oye, 35 carabineros por turno en la calle. La tenencia, a unos 500 metros donde un condominio que yo estaba, 3 carabineros. Uno que se queda de guardia y 2 salen. Voy donde el alcalde Tamayo, Cerro Navia. Ahí están 18 lugares focalizados de fuegos artificiales, de narcotráfico. Le pregunto por la PDI, que ha hecho un enorme trabajo. La VICRIM de Cerro Navia, el personal destinado a la lucha contra el narcotráfico son 3 detectives. Y ¿sabes, Connie? En la cisterna descubrí que la VICRIM, a diferencia de Las Condes, que tenemos una VICRIM solita, resulta que la VICRIM de la cisterna se comparte con el bosque. Claro. Entonces, perdóname, pues, estamos en un problema tremendo, porque se requiere darle seguridad a la gente, pero la gente te pide más carabineros. El problema entonces hay que, con los carabineros, no en contra de carabineros, volver a la legitimidad. ¿Y cómo se hace eso, Sebastián de Polo? Y si se soluciona el problema con más carabineros o más detectives, estoy pensando en las imágenes que veíamos al comienzo, ¿cierto? Como introducción a este bloque, con el caso esta semana, 2 niños muertos de 5 y 6 años en medio de encerronas, de balacera, y un tercer niño que sigue en riesgo vital también por haber estado en medio de balacera. Entonces se pregunta en qué momento llegamos a esto y cómo se arregla. Sí, yo creo que se arregla y no es fácil. O sea, no hay alguien que diga que tiene una bala de plata para hacerlo, No. está mintiendo. O sea, es abiertamente así, yo creo. Y yo creo que lo que hay que hacer es refundar la policía. ¿Y qué significa refundar la policía? ¿No? Porque a veces uno decía como con el eslogan. O sea, no es modernizar. Esto no es con carabineros hoy día. ¿Por qué? Porque la policía de carabineros es de las policías más arcaicas en su formación en todas las policías del mundo. Esto ha pasado en otras ciudades del mundo, porque las policías son de las ciudades en general, no son de los estados, ¿no? Entonces, cuando una policía entra en una crisis de legitimidad, como ha pasado con la policía de Estados Unidos con los temas raciales o con temas de corrupción, ¿no? La policía es refundada, es repensada. Entonces, es repensada en sus procedimientos, en su cultura organizacional. Porque, ¿Pero con los carabineros que están hoy día o hay que hacer una policía paralela? Yo creo que hay que hacer una policía paralela. Hay que hacer una policía paralela porque lo que tenemos en la práctica hoy día son 3 policías. Tenemos una policía, que no es policía, que son los guardias de las municipalidades, ¿no? Que están ejerciendo funciones policiales en una policía mucho más cercana y comunitaria, ¿no? Que es más o menos el modelo que uno ve en los países desarrollados donde hay distintos tipos de policía, ¿no? Nosotros tenemos en Carabineros hartos problemas. Tenemos un problema organizacional que se llama gigantismo organizacional. ¿Cómo? O sea, gigantismo organizacional. Y no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con que el mando no es capaz de gobernar la complejidad que tiene hacia adentro. O sea, la policía hoy día de Carabineros de Chile tiene múltiples funciones distintas. Tiene funciones especializadas, el abocar, las cosas como de especialidad, pero además tiene las funciones como de tropa, ¿no? Las funciones de seguridad como más. Entonces, eso en general se empieza a separar en las otras policías. Entonces, lo que yo haría es una nueva Policía Nacional donde potenciaría la labor investigativa en una sola policía, por ejemplo, la PDI, una policía más judicial, ¿no? Que se especialice judicialmente. ¿Por qué? Porque además hoy día hay mucha tecnología, hay mucha formación, hay cosas que hay que hacer con la policía y Carabineros de Chile no puede hacerlo todo al mismo tiempo. Y tiene otro problema, que a mi juicio es el más grave, que es
ha demostrado en los hechos que no está sometida al poder civil. Que no está sometida al poder civil en los hechos. O sea, desde cuando, no sé si recuerdan, pero cuando el ministro era Gonzalo Blumel y pidió un reporte respecto a qué pasaba, ese reporte nunca lo conocimos que ese caso llegó o no. O sea, recuerden cuando con las víctimas de traumas oculares, ¿para qué decir la cantidad de plata que se han robado en Carabineros de Chile? Luz, o sea, tenemos una institución que hay que refundarla. Intervención civil, como dijo Pablo Narváez, hay que refundarla, Mira, hay que reformarla. Está claro, yo creo que más allá de, para algunos será refundación como desde cero, que obviamente es una posición que tienen varios parlamentarios o varias personas que están analizando esto, claramente hay que hacer un cambio en esa policía. No da abasto ni desde las herramientas, ni de las atribuciones, ni de la formación, ni de la cantidad, del contingente. Aquí recién decía Francisco, ¿verdad? Que las personas, yo también me estoy recorriendo Chile, a propósito también de nuestras próximas elecciones, y efectivamente la ciudadanía pide lo primero que pide, da lo mismo. He estado en Tarapacá, en Biobío, y efectivamente la seguridad sigue siendo el motivo número uno que se le pide a todas las autoridades, a propósito también de las elecciones de alcaldes. Te fijas, las gobernaciones regionales que también van a tener o no un rol verdadero en términos de seguridad pública, no, va a estar en el delegado presidencial. Entonces, pero todavía hay una serie de cosas. Y además, claro, pero no de refundación. de reestructuración también puede ser, Connie. El punto es que también hay una parte que no nombró Sebastián, que también entre estas múltiples funciones que tienen hay un montón de tiempo que pierden en temas administrativos. Recuerden que también controla el tránsito y no cumplen enteramente o están focalizados en la seguridad de la ciudadanía. Y creo que ahí claramente hay que repensarlo. Si eso va a ser refundación o no, yo creo que el fondo es lo que importa en términos de la formación, también de las atribuciones, que no se deben olvidar, respecto de cómo nos vamos a acercar nuevamente a la ciudadanía con un Estado de Derecho que hoy día está totalmente perdido y con una crisis institucional que no deja funcionar a quienes nos protegen. Hay un modelo, perdona que me meta, perdona, Pueden haber, solo, es que me acordás, además me gusta el tema. La PDI se reformuló completamente en el año 92. Claro. Así es. Pero no se creó una paralela, no. Después vino, muchos años después, la marquita esta PDI, siguiendo el modelo del FBI. Pero a partir de Medi, oye, yo soy el más viejo de todos ustedes, pero la Policía de Investigaciones antes del 92 tenía muy era mala. lo peor que podría ocurrir. Natalia, Y miren, hoy día la PDI es una de las instituciones más confiables. Natalia, sumar el tema del porte de armas, que también está permanentemente en discusión, en que parece ser que proliferan en la ciudadanía, ilegales y legales, hay mucho tráfico al respecto. Pero sobre la policía y la Mira, seguridad. yo comparto con Sebastián la idea de generar, y de hecho es parte de algunas propuestas que nosotros hicimos al efecto, una policía destinada al orden público, especialmente destinada al orden público. Si eso es refundación, no es refundación, cuánto del equipo y capacidad que hoy día hay se puede utilizar, me imagino que sí. Pero yo comparto con la idea de separar los roles adentro de Carabineros y destinar a un segmento de Carabineros de Chile exclusivamente al resguardo del orden público. En el tema del control de armas, mira, han habido diversas legislaciones hacia atrás, algunas con mayor éxito que otras. Si mal no recuerdo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se aprueba unos cambios a la ley de control de armas que han surtido efectos, yo te diría, complejos. En algunos casos porque los tipos penales quedaron construidos de manera ambigua, en otros casos porque queda desproporcionada la pena en comparación con otros delitos similares. Entonces, cuando llega al momento que el juez tiene que aplicar la norma, se encuentra con una serie de dificultades. Y la ciudadanía entonces la achaca contra los jueces, ¿no es cierto?, que no aplican la mano dura. Otros dicen es que la legislación está poco clara. Y hoy día hay una serie de proyectos en el Congreso justamente también para que apuntan a un mayor control de las armas en Chile, pero la agenda de seguridad, no voy a decir que duerme el sueño de los justos, tiene algún movimiento, pero la verdad es que bastante lento. Pero a mí lo que más me preocupa, y como te decía al principio, yo creo que cuando decimos Carabineros sujetos al control civil, ya perfecto, pero entonces un control civil que también respeta la institucionalidad de Carabineros. Porque cuando vemos, por ejemplo, que una parte del Congreso adhiere a un proyecto de ley que lo que tiene por objeto es indultar, ¿no es cierto?, y más bien amnistiar, porque esa es un poco la figura,
a todos quienes hayan participado en un catálogo de delitos que va mucho más allá del desorden público. De hecho, hay delitos bastante graves en ese catálogo. Tú te encuentras entonces con una cuestión bien contradictoria, porque en el fondo el poder civil, el ejecutivo y finalmente el Estado, compuesto también por otros poderes, ¿no es cierto?, como el legislativo, están dispuestos, ¿no es cierto?, a hacer vista gorda y a hacer una amnistía de quienes participan en desórdenes públicos que hoy día impiden el libre tránsito, impiden a esos ciudadanos vivir en un barrio en paz, impiden a una serie de emprendedores realizar sus proyectos de vida. Entonces, Sebastián de Polo, eso no ¿estás de es tolerable. acuerdo con ese proyecto que lo que busca es indultar o amnistiar Sí. a quienes han sido víctimas, yo creo que sí. han sido, digamos, detenidos durante el estallido social? Sí, no es tan así que son todos los tipos penales, o sea, si la gente tiró una molotov, no. Digamos, no, hay que decirlo así como, porque eso tiene otra. Pero a mí lo que creo que el gobierno no ha hecho, o lo único que hace, es como mandar un proyecto de ley para subir penas o darle más atribuciones a carabineros. Ese ha sido el repertorio que ha tenido el gobierno respecto a los temas de violencia. Le ha costado meter la mano, digamos, en la administración de cómo hoy día funciona Carabineros. Pero Sebastián, en el proyecto de probidad y modernización de Carabineros, ahí hay una mano justamente que va enfocada a lo que tú dices. Sí, sí. Yo digo, pero en general, los anuncios son subamos las penas, ¿cierto?, por un lado, o si no, démosles más atribución a Carabineros para que actúe, a mi juicio, de manera más arbitraria, dado que han demostrado que lo están haciendo mal. O sea, lo están haciendo mal persiguiendo el delito, lo están haciendo mal. O sea, tenemos muchos casos en los últimos años que son bien brutales. O sea, tenemos catrillanca, tenemos implantación de pruebas, tenemos fraude al Estado con platas públicas, ¿no? Y tenemos una cultura organizacional que es, a mi juicio, de brutalidad policial. Entonces, por eso yo decía, aquí no hay una bala de plata, pero tenemos que enfrentar el problema en la dimensión que tiene. Y yo creo que hoy día tenemos una policía que es, yo estoy de acuerdo con esto, que la policía es un ente importantísimo en una sociedad porque garantiza que podamos Hay un punto de acuerdo, hay un punto de acuerdo. Es importante tener una policía. Claro. Lo que pasa es que no conozco a nadie en el mundo que diga que no hay que tener policía. Po. Aquí lo han dicho, que es terminar con Carabineros, No, directamente. yo estoy pensando que el que piensa eso está pensando en una alternativa. Bueno, pero... Ahí está. Oye, y los Bueno, pocos minutos que nos quedan, y- 11 de abril, Sebastián, es que nos quedan pocos minutos y un tema que no podemos soslayar, que es 11 de abril, el super día de las elecciones o el día de dividir las elecciones. ¿Ustedes partidarios de qué son? ¿Y hay alguien que no nos quiere decir por qué quiere dividir las elecciones? Porque no quiere. ¿Por qué quiere dividir las elecciones, hacerlas municipales después? Bueno, eso tiene una respuesta clara. Perdona. Doña Luz. Ya. no, nosotros como propuesta, entendiendo que es un momento súper complejo, es una decisión que está a un mes de las elecciones, que debiera haberse pensado con mayor anterioridad. El CERVEL estaba muy agobiado también, o sea, le ha tocado, es una elección histórica, con 4 elecciones, 2 de ellas debutantes, que obviamente, y además encima en condiciones sanitarias que no nos permiten circular tan libremente, tuvimos la experiencia del plebiscito, que menos mal salió bien. Creo que tenemos somos ejemplares como modelo de elecciones en términos de la seguridad y la tutela de la misma votación y de sus resultados. Y creo que con ese escenario, y habiendo tenido hace poquito esa experiencia del plebiscito, creo que es posible hacerlo en 2 días, entendiendo que hay ventajas y desventajas. Sábado y domingo, pero Sábado y las domingo, 4 elecciones, las 4 elecciones, las 4 juntas. juntas, esos 2 días. Francisco Vidal, ¿lo mismo? No Lo separar, mismo, pues. no separar como están proponiendo Sí, pero- algunos en su sector Bueno, yo y en el pienso otro distinto. también. Pero está pensando distinto a todo su sector. ¿Qué le pasó, Vidal? En los temas principales, ahí no me pierdo. Pero en esto, pero te quiero dar una explicación. Sí. Me gustan los números a mí. En la última municipal votó el 34% de los chilenos. Y en el último apruebo que ganamos, el 51%. Tú comprenderás que la diferencia, si tú colocas los alcaldes y concejales del sábado, 34, y al día siguiente 51, te genera una distorsión. Incertidumbre. Hay que votar, en mi opinión, 2 días seguidos. Si voy el sábado, los 4 votos. Si voy el domingo, los 4 votos. Natalia, Sí, ahora- separarlos, hay algunos en tu sector que sostienen que hay que separarlos y 9 de mayo. lanzar la municipal para mayo. No, yo no comparto esa propuesta. Yo incluso te voy a decir una cosa, yo entendiendo los bemoles que tiene esto, la cantidad de minutos que cada votante se va a demorar en una planilla y una sábana enorme, sobre todo en la cantidad de candidatos constituyentes, candidatos desconocidos, etcétera. Yo entiendo el trasfondo, ¿no es cierto?, de intentar separar en los días, evitar las aglomeraciones, los grupos de riesgo, sobre todo, para que no haya contagio. Pero nosotros tenemos un sistema electoral que funciona impecable.
que goza de una legitimidad y confiabilidad como probablemente hoy día no la pueden gozar ninguna de las instituciones que hemos conversado hoy día y muchas otras. Entonces, yo creo que es complejo. Yo no me niego al debate porque entiendo lo que está detrás. Pero el tema de la custodia, por ejemplo, de los votos esa noche, porque no se cuentan los votos, ¿no es cierto?, se guardan. Con esta misma discusión, sí, pero Francisco, mira, yo te hago, por estirar así el argumento, pero ¿qué pasa si tú tienes, por ejemplo, en una noche algún disturbio en un local de votación, ¿ya? Y las Fuerzas Armadas, para resguardar la confiabilidad del sistema, usa sus armas, usa sus implementos para resguardar el orden público. ¿Qué pasa? Yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a respaldar esa acción? Yo sí. ¿O la vamos a cuestionar y vamos a voto, decir que es impropia, y como es impropia, entonces se ensució toda la... Entonces, yo por eso siempre te llevo al cuento, si estamos todos de acuerdo en condenar la violencia, pero lo que no creo que estamos de acuerdo, y ahí es donde tenemos un problema como sociedad, es cuál es el nivel de respaldo que le damos a la acción que justamente busca resguardarnos de la violencia. Sebastián de Polo. Sí, mira, yo creo... ¿Qué pasa en ese escenario que planteó la Natalia? O sea, para mí lo más complejo los 2 días es la noche. ¿No? Para decirlo súper como... ¿Qué pasaría? Que en cualquier lugar de Chile, donde sabemos que tenemos dificultades, además de orden público, como ya conversamos, que exista... o sea, el intento de meterse en la urna. Nada, el intento o de hacer un desorden. O de acercarse a los liceos de votación. Entonces, yo creo que hay que agotar todas las posibilidades porque sea en un día extendido, ¿no? ¿Qué significa agotar las posibilidades? O sea, por ejemplo, ¿se pueden tener más locales de votación? Sí. No, ya Sí. no está. No, el CERVEL ya dijo que no. Sí, pero ojo, pero esto de nuevo es porque estamos Ecuador. legislando en caliente. Bueno. Porque esto lo sabíamos hace mucho tiempo atrás. Cierto, pero es una condición ya. Claro, pero entonces Lamentablemente. yo gastaría todos los esfuerzos, porque yo creo que todavía se puede hacer algunos esfuerzos, para ampliar el horario de votación. Seguirlo ampliando más, ¿no? Porque ya tenemos 12 horas. Transporte gratis. Transporte gratis, para que la gente efectivamente pueda asistir. Y si eso aún no da, yo creo que nos abriríamos a 2 días de votación, pero, como decía Pancho, o sea, la misma votación. No es que un día voten uno y otro día voten otro, ¿no? O sea, si yo voy el sábado, voto los 4 votos, o si voy el domingo, voto los 4 votos, y eso está. Vamos a hacer una pausa, espérenos, ya volvemos aquí en Estado Nacional. ¿Cuántos minutos? En mis años de experiencia dentro de recursos... Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con la última parte del programa y le vamos a dar 30 segundos a cada uno de nuestros panelistas con cronómetro. Si yo sabemos. 28 para Van a arriba, apagar el todos. micrófono. Ya cantó dos. Para que se las jueguen con cuál es el tema más importante que viene esta semana. Vamos a partir porque mañana es el Día Internacional de la Mujer, así que vamos a partir por las mujeres. Natalia González, 30 segundos. Yo creo que hay 2 grandes temas esta semana. Uno, pensiones, en que debiéramos conocer ya en concreto la propuesta del gobierno anunciada por el presidente la semana pasada en cadena nacional. El ministro Cerda aquí algo más de luces dio, pero a mí me parece que ese es un tema fundamental. Ha estado la prioridad de la ciudadanía en todas las encuestas. Llevamos 15 años discutiendo cómo hacer esta reforma y yo creo que hoy día hay una propuesta contundente arriba de la mesa que por primera vez acerca el pilar solidario a la clase media, que tendrá cosas que a lo mejor no le gustan ni a uno ni a otros, pero donde yo creo que el gobierno ha hecho concesiones. Tiempo. Y es hora de que la política ponga los votos. Bueno, no puedo dejar de decirlo, yo creo que lo más importante es el 8M, reconocimiento a las mujeres, a todas las mujeres, pero especialmente a las trabajadoras de la salud que nos han protegido todo este año, a las profesoras que se han sacado la mugre, todo funcionario, funcionaria, especialmente de educación, y obviamente a todas aquellas que son candidatas y que quieren también hoy día cambiar Chile en este 11 de abril. Gracias, Luz. Sebastián. Bueno, para no decir los que ya están, también tengo 2. Puede repetirse, ¿eh? Sí, pero uno, porque lo que la discusión de pensiones va a ser importante, pero uno, yo creo que vamos a tener que enfrentar la segunda o tercera ola del COVID. Y creo que ahí nos ha faltado también como conciencia, ¿no? El proceso de vacunación está bastante impecable, y hay que decirlo, sobre todo por los SFAM, la salud primaria ha hecho una pega increíble, pero creo que nos estamos relajando y que podemos tener complicaciones. Entonces creo que va a ser un tema de nuevo, porque es probable que nos vayamos a cuarentena. Ya hay todo Concepción y todo el Gran Concepción está en cuarentena, Temuco está en cuarentena, o sea, la ciudad es grande, y eso también puede pasar en Santiago. Entonces yo creo que vamos a tener que mirar eso como seguir atentos a la pandemia, que tiene muchos estragos y tiene muchas otras consideraciones, pero cuidarse. Francisco Vidal. 3 cosas. Salud a las mujeres primero. Y que más del discurso a igual trabajo, igual salario. Lo demás es Totalmente. música.
Segundo, aprobar inmediatamente el pilar solidario y desvincularlo de lo que quiere la derecha, de tener amarradito. ¿Usted cree que hay que separarlo, ah? un salto. Bueno, lo hicimos antes. Sí, Es la sostenibilidad del sistema que No, necesitamos tenerlo amarradito. Vamos Si no al es pilar cuento. solidario. 30 segundos. No es Y cuento. tercero, bueno, se lo dije, ¿usted cómo se dice? Step back, cuando está allá afuera? backstage. Backstage. Se lo dije al ministro Cerda que no repitiera el error de su antecesor. No voy a repetir lo que le dije porque... No, porque fue una Pero palabra. le dije, no cometas tú el error que cometió tu antecesor, que cuando hizo la autocrítica final dijo que había llegado tarde. Y el gobierno una vez más está llegando tarde. Francisco Oye, Vidal, espérate, y Lupo semana de Becerra, último año de gobierno, ese era el Sebastián segundo. de Polo, Natalia González, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a Yo ustedes. lo pasé estupendo. Me alegro mucho. Muchas Buenas gracias. noches. Muy buenas noches. Y nos Sí, Qué bueno haber no, vuelto. sí, nos vamos ya del programa. por agradecemos a la gente por estar aquí y nosotros nos encontramos el próximo domingo. Que tengan una buena semana. Buenas noches. Buenas noches.